Abre por favor tu Biblia en Génesis. Dirás, ¿por qué Génesis si ya acabamos la serie de Génesis? Pues el día de hoy estamos iniciando una nueva serie, nuestra serie navideña, que por cierto, si lo viste ahí en la entrada en el póster, se llama Adviento, del Edén a la nueva creación. Así que si la serie se llama Del Edén a la nueva creación, pues vamos a iniciar por el Edén nuevamente. Así que por favor abre tu Biblia en Génesis 3, versículo 15. El día de hoy estaremos enfocándonos en este pasaje y regresamos a él para poder ver que la Navidad no es solo una historia tierna de un niño tierno en un pesebre, sino que es el cumplimiento de una promesa dada en medio del pecado y la oscuridad del ser humano. ¿Alguna vez ha cambiado tu historia de una manera en la que tú dices, no sé cómo voy a regresar desde este punto? Ya no hay punto de regreso, que sientes que has llegado a un punto donde ya no hay regreso, donde ya no hay de dónde tomarte, donde lo único que te queda y lo único que te resta es seguir viviendo de la manera como lo estás viviendo hasta ese momento. ¿Has intentado cambiar? ¿Has intentado modificar conductas, comportamientos, estilo de vida? Y por más que lo intentas y por más que lo intentas, no hay manera de salir de ahí. Cuando llegamos a Génesis 3, versículo 15, podemos darnos cuenta que Dios está hablando a la serpiente. Pero si nos vamos un poquito antes, atrás de esto, algo ocurrió en el Edén. Eva había sido engañada, Adán ha fallado conscientemente y por primera vez en su existencia, Adán y Eva sienten miedo, sienten culpa, sienten algo que nunca habían experimentado que se llama vergüenza. El sonido de la voz de Dios en el jardín, que antes significaba comunión, que significaba gozo, ahora provocaba temor, provocaba miedo, escondidos entre los árboles, cubiertos con hojas, intentando tapar algo que nunca habían experimentado, su vergüenza. Imagínate el ambiente. El jardín había perdido su armonía, la relación con Dios ahora estaba quebrantada, el ser humano se había rebelado contra su creador y el juicio ahora era inevitable. Todo parece terminado antes de comenzar. Y en medio de aquel silencio cargado de culpa, de vergüenza y de miedo, Dios habla. Y es sorprendente que precisamente en la escena más oscura de la historia humana, antes de que Adán y Eva pronunciaran siquiera una sola palabra de arrepentimiento, Dios, en medio del juicio que estaba emitiendo, al mismo tiempo estaba dando una promesa. Génesis 3:15. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, nos recuerda que Navidad no empezó en Belén, sino en Edén. No nació entre luces y villancicos, sino entre lágrimas, espinas. Y la historia de Navidad comienza con Dios, quien frente al caos del pecado anunció: vendrá un hijo que aplastará el mal para siempre. Así que si puedes ponerte en pie, vamos a dar lectura a nuestro versículo del día de hoy, Génesis 3, versículo 15. Si ya estás ahí, dice de esta manera: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón.
Padre, nos hemos acercado el día de hoy a tu palabra y estamos, Señor, por adentrarnos a este pasaje, Señor, en el que confiamos que tú vas a hablar a nuestro corazón, en el que confiamos, Señor, que tú estarás retando nuestra vida y en el que estarás convenciéndonos, Señor, de la gracia con la que, Señor, tú nos has tratado desde el inicio de toda la creación. Así que, Padre, glorifícate en medio de este tiempo y permite que nuestros corazones puedan adorarte más al finalizar este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, damos gracias. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Por qué Dios tuvo que decir: y pondré enemistad entre tú y la serpiente? Entre tú y la mujer, perdón. ¿Por qué Dios tuvo que decir: pondré enemistad? Para entender la fuerza de Génesis 3:15, primero debemos ver lo que provocó. Dios no introduce la frase "y pondré enemistad" en un espacio vacío o en algo que hacía falta, sino que lo puso ahí como respuesta a una fractura que había sucedido entre el ser humano y él. Algo que no podría ser reparado por sí mismo, algo que no se podría reparar solito. Versículos del 1 al 5 en Génesis 3, antes de oír la promesa, podemos escuchar la mentira que la serpiente, que era astuta, más astuta que cualquier otro de los animales del campo, el Señor había hecho, le dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente, astuta, sutil, estratégica, no está atacando con fuerza, no está atacando sino con palabras. Su diálogo con Eva revela el camino que conduce al pecado. Primero, duda sobre la palabra de Dios. ¿Con que Dios les ha dicho? Y luego insinúa una desconfianza en la bondad de Dios. No, lo que pasa es que Él quiere impedirte que tú puedas tener esto que es bueno. Y finalmente la serpiente despierta en ellos un deseo de autonomía, un deseo de identidad, de independencia, y les dice: serán como Dios. Y este momento explica por qué Dios tuvo que intervenir. Adán y Eva no reconocían la voz de la serpiente como una voz enemiga. No la ven como una amenaza, sino la ven como una voz alternativa, un consejo atractivo, una opción que parece razonable. Esa falsa alianza, esa voz falsa, esa voz alternativa es lo que Dios está buscando romper en Génesis 3:15. Hermanos, el pecado ocurre y ocurre constantemente, sutilmente. Somos confrontados, somos llevados, somos seducidos, somos atraídos a estas voces alternativas, a estos consejos atractivos, a estas opciones que nos parecen razonables, y en cuanto comemos del pecado, la realidad cambia por completo. Y sus efectos son inmediatos, y esos efectos muestran la gravedad de la situación en la cual hemos tropezado o caído. Lo primero que aparece es la vergüenza, algo que jamás ellos habían experimentado. Luego la culpa, una sensación también desconocida para ellos. Y finalmente, algo que todos los seres humanos hacemos cuando hemos pecado:
intentamos resolver, tapar, cubrir nuestro pecado sin Dios. El ser humano en cuestión de segundos había perdido su inocencia. La comunión se había roto, la comunión con Dios se había roto. Y ahora el corazón del hombre estaba del lado equivocado de la historia. Y esta escena, hermanos, nos muestra una verdad devastadora. Esta escena nos llama y nos hace ver: el hombre no es capaz de resistir el mal por sí solo. Ya no está del lado de Dios, ya no busca a Dios. Ahora el ser humano se esconde, se justifica, se protege, se excusa, pero no se arrepiente. Y es precisamente este estado, esta impotencia total, lo que prepara este escenario para la frase: y pondré enemistad. Dios está tomando la iniciativa. ¿Por qué la pone Dios? ¿Por qué Dios toma esa iniciativa? Porque esa enemistad no nacería sola. El corazón humano, después de la caída, no rechazó naturalmente a la serpiente. Más bien, lo podemos ver a lo largo de la historia bíblica y hasta el día de hoy seguiría su voz. El ser humano ha seguido la voz, la lógica y los deseos de la serpiente. La humanidad ha quedado atrapada en una alianza que la llevaría a una destrucción o una autodestrucción continua. Es por eso que Dios tuvo que intervenir. Por eso Dios toma la iniciativa. Y esto, hermanos y amigos, nos lleva a ver que necesitamos reconocer que no podemos generar por nosotros mismos una enemistad contra el pecado. A veces creemos que podemos mejorar, que podemos echarle ganas o simplemente decidir cambiar. Pero Génesis 3 nos muestra que sin la gracia de Dios nuestro corazón tolera el pecado, justifica el pecado, racionaliza el pecado y hasta defiende el pecado. Tú y yo no podemos romper nuestra alianza con el pecado por sí solos. Dios tiene que hacerlo en nosotros, y esto, hermanos, es gracia de parte de Dios. Esta promesa de romper la alianza entre el ser humano y la serpiente no se quedaba solamente en la frase pondré enemistad. Dios va más allá y nos dice cómo será esa intervención. Nos dice: será una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y aquí la promesa empieza a tomar forma. No se trata simplemente de que toda la humanidad acabará mal. No es un conflicto generalizado. Aquí la promesa empieza Dios está anunciando que dentro de la simiente de la mujer habrá un descendiente particular, alguien específico que llevará el peso y la esperanza de esta batalla. No dice sus simientes en plural, dice su simiente en singular. No habla de un grupo amplio, sino de una persona concreta que vendrá a enfrentar a esta serpiente astuta. La palabra simiente, para los primeros oyentes, la palabra será, hablaba no solamente de descendencia biológica, sino de propósito, identidad y futuro. A lo largo de la Biblia, la palabra simiente es esta línea que conduce, o esta dirección, o como lo vemos en muchas genealogías: el hijo de tal, fulanito de tal, dio tantos hijos. Y esa simiente, esa semilla fue pasando generación tras generación y nos va marcando una línea o un hilo conductor. Pero aquí, el pasaje que estamos viendo, dice Dios: pondré una enemistad entre tu simiente, la simiente del mal, la simiente del pecado, la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer.
la simiente de la mujer, comienza este hilo conductor, la línea que Dios preserva con su mano soberana para llevar la historia hacia un cumplimiento, hacia una promesa que estaría en este momento o en este pasaje hablando. La serpiente, por otro lado, en el mundo antiguo, no era simplemente un animal peligroso, era un símbolo poderoso de destrucción, un símbolo de caos, de engaño, de la oposición a Dios incluso. Sin embargo, Génesis nos deja claro este detalle. La serpiente era parte de la creación. No es divina, no es eterna, no es soberana. Ahora, en este pasaje que acabamos y que estamos leyendo, la serpiente está bajo un juicio. Esta serpiente no es igual a Dios, no compiten al mismo nivel. Desde el comienzo, Dios se presenta como aquel que controla, que crea, que ha hecho, que ha fijado y que ha establecido todo en la creación, incluso a la serpiente. Podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios no está improvisando. Desde el mismo día en que el pecado entró al mundo, Dios declaró cómo sería derrotado. Y hermanos, es el primer destello que podemos tener en toda la Escritura de esperanza en medio de la oscuridad del Edén. Y leemos que Dios declara que habrá dos líneas enfrentadas. La línea de la serpiente, caracterizada por la resistencia y la rebelión contra Dios, por el pecado, por Satanás, y la línea que Él mismo preservaría por medio de la mujer. Por eso Dios anuncia dos líneas, la línea de serpiente y la línea de la mujer. Y a partir de este momento, la Biblia entera se convierte en la historia de esta promesa. Los nombres, las genealogías, los relatos que a veces nos parecen aburridos o desconectados, en realidad nos muestran este hilo conductor del plan de redención de Dios. Desde Set sustituyendo a Abel, pasando por Abraham, Isaac, Jacob, David, Judá. Cada generación está cargada con el peso de esta promesa. ¿Cuál promesa? Lo que estamos leyendo en estos momentos en Génesis 3:15. Vendrá un hijo que luchará y acabará contra el mal en nuestra representación. Génesis 3:15 no solamente nos está describiendo un conflicto, sino que nos anuncia también una esperanza futura. Nos apunta a una figura específica, un hijo venidero, un redentor que nacerá de la mujer, como Pablo lo dice en Gálatas 4:4. Si gustas ir al pasaje, Gálatas 4:4 dice: por cuanto vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hermanos, Pablo está hablándonos y está haciendo una referencia a que Jesucristo es aquel hijo que había sido prometido, que vendría de la simiente de la mujer a redimir a los que estaban bajo la opresión de la ley. Y esta simiente prometida no sería simplemente un espíritu, un mito, no, vendría en la carne, plenamente humano, pero también plenamente Dios, vulnerable como un bebé como llegó, pero con un propósito eterno: confrontar la serpiente astuta y poner fin al engaño que comenzó en el Edén. Jesús. Esta promesa no solamente anunciaba una enemistad continua entre estas dos simientes. Esta promesa, hermanos, anunciaba también una victoria definitiva. Fíjate cómo lo dice, versículo 15. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Cuando Dios prometió en Génesis 3:15 que vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, esa promesa, hermanos, se convirtió en el hilo que recorre toda la Escritura. Cada generación esperaba:
¿Será este el Hijo? ¿Será este el que vendrá a libertarnos? Pero la espera terminó al cumplirse el tiempo, como lo acabamos de leer en Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pablo no usa estas frases con casualidad, como una casualidad. Él está diciendo, este es el descendiente directo de la mujer del que habló Génesis. Este es el Hijo que entró al mundo no por la fuerza del hombre, sino por la iniciativa soberana de Dios. Y échate un brinquito ahí en Gálatas, ahora a Gálatas 3, versículo 16. Pablo añade otro detalle ahí en el versículo 16. Gálatas 3, 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a sus descendientes. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Con esto Pablo está haciendo una conexión. Él conecta dos hilos bíblicos, la simiente de Abraham y la simiente de la mujer. Pablo está afirmando toda la esperanza del Antiguo Testamento converge en una sola persona, en Jesús. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba hablando, toda la esperanza, todo lo que aquellos en el Antiguo Testamento esperaron que vendría para salvarnos, converge en una sola persona, Jesús, el Hijo que la humanidad esperaba desde el jardín del Edén. Y cuando Jesús llega, no llegó como un guerrero político, sino como un hijo obediente. La batalla de ese hijo con la serpiente inicia de manera inmediata. Si tú vas a Mateo 4, versículos del 1 al 11, no lo busques ahora, lo puedes ver en casa. Nos muestra esta batalla, este enfrentamiento directo, Jesús siendo llevado al desierto y siendo confrontado, enfrentándose cara a cara con Satanás. Y es significativo que cada detalle en este texto contrasta al último Adán. Es decir, el primer Adán cayó en la desobediencia. Adán cayó rodeado estando en abundancia en el Edén, con todo lo que necesitaba para él. Y Jesús vence rodeado de escasez. En el desierto no había nada. No tenía hambre. Adán cayó ignorando la palabra de Dios, desobedeciendo lo que Dios había hablado. Y Jesús resiste afirmándose en la palabra. En pocas palabras, hermanos, este hijo que fue prometido en Génesis 3:15 vendría a cumplir lo que Adán y Eva no pudieron hacer: obedecer la voluntad de Dios. Y podríamos pensar, bueno, aquí ya fue el cumplimiento de Génesis 3:15. Sin embargo, la victoria decisiva de Jesús no ocurre en el desierto al vencer a Satanás en esta tentación. Constantemente la serpiente estuvo atacando constantemente hasta llevarlo a la cruz, creyendo que esa sería la victoria. Colosenses 2, versículo 13 al 15 nos dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Lo que para los hombres era una derrota,
La muerte en una cruz vergonzosa para Dios era un triunfo. Despojar a un enemigo es quitarle sus armas, sus símbolos, su autoridad. Y esto es lo que Cristo estaba haciendo con Satanás en la cruz del Calvario. Lo deja sin acusación, lo dejó sin poder, lo deja sin victoria. Y la serpiente cree que está clavando su veneno en el talón del Hijo de Dios, pero en realidad está siendo aplastado bajo ese mismo talón. Y ahí está Génesis 3:15 realizándose. La serpiente hiere en el talón del Hijo, clavándolo en la cruz, causándole sufrimiento, causándole la muerte. Pero en ese mismo acto, en esa misma muerte, el Hijo aplasta la cabeza de la serpiente. Hebreos 2:14 lo expresa aún de manera más fuerte. Dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular, escucha esto, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Al desobedecer en Génesis 3, podemos darnos cuenta que el hombre estaba atado, esclavizado a esta relación con la serpiente, al pecado que había cometido. Y Jesús no destruye al diablo evitando la muerte, sino atravesándola. La muerte, que era la gran arma de la serpiente, se convierte ahora en el escenario donde Jesús sale victorioso, donde toma las llaves de la muerte. El diablo pierde el arma con la que estaba sometiendo al ser humano desde Génesis 3. Y ahora Cristo vence por medio de aquello que el diablo pensó que lo destruiría. La muerte del Hijo no fue una derrota. La muerte de Jesús fue un arma, y cuando Jesús resucita, su victoria se hace pública. Romanos 1:4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, hermanos, la resurrección proclama al mundo entero que la serpiente ha sido derrotada, que el Hijo de Dios ha vencido y que la promesa de Génesis 3:15 se ha cumplido definitivamente. Y la resurrección de Jesús, hermanos, es la señal de la victoria definitiva. Apocalipsis 1:18 es la declaración de Cristo mismo resucitado, diciendo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Jesús no solamente venció la muerte, sino que ahora gobierna sobre ella. El mismo enemigo que nos esclavizaba desde Génesis 3 ahora tiene dueño. Cristo no solo pisa la cabeza de la serpiente, sino que le arrebata el poder y las llaves. Y Jesús mismo habló anticipando esta victoria en Juan 12:31, diciendo: ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, la cruz no fue accidente. La cruz fue un juicio. La serpiente que engañó, acusó y destruyó al principio será expulsada, desarmada y condenada por el Hijo primogénito, el Hijo prometido. ¿Y sabes qué significa esto para nosotros, para ti y para mí? Que Génesis 3:15 no solo es la promesa de la derrota del mal, es la promesa de la restauración de todo lo que la serpiente destruyó. Jesús no solo vino a aplastar a la serpiente, hermanos. Jesús vino a redimir a los hijos que la serpiente había engañado y a restaurar la comunión, a restaurar la identidad y a poner y a restaurar la misión que fue perdida en el Edén. Dios no solamente venció a su enemigo, sino que recuperó a aquellos que eran de él. Lo que se rompió en Génesis 3, Jesús vino a reconstruir con su sangre.
Lo que se perdió por el pecado, Jesús lo vino a restaurar por gracia. Por eso, hermanos, cuando veamos el pesebre, no solo lo veamos con ternura, veámoslos como el inicio del cumplimiento de la promesa de la victoria que hay en Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree. Desde Génesis 3, hermanos, hemos querido arreglar nuestra vida con hojas de higuera, mejor comportamiento, más religión, más voluntad, más autosuperación. Tal vez has vivido creyendo que tus tentaciones, que tus impulsos, que tus hábitos o tu pasado te gobiernan, pero ¿sabes qué? No. En la cruz, Cristo desarmó al enemigo. La promesa de la simiente, hermanos, ahora es una invitación a dejar de confiar en nuestros esfuerzos y descansar plenamente en la obra de Jesús, porque Jesús, hermanos, resucitó. Jesús venció la muerte y ha resucitado. Así que tenemos esperanza real en medio de un mundo roto, porque definitivamente seguimos bajo la influencia del mal. Hasta que Cristo regrese, será nuestra salvación completa. La serpiente sigue mintiendo, sigue ofreciendo caminos que parecen atractivos, pero que llevan a la muerte. Sigue tratando de robarnos la identidad, sigue tratando de robarnos la comunión con Dios, pero Jesús, la simiente prometida, ya venció en la cruz y resucitó con poder. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay culpa que Él no pueda limpiar. No hay vida que Él no pueda restaurar. Por eso, hermanos, amigos, el día de hoy es el día de abandonar la voz de la serpiente, de no escuchar más esa voz, de arrepentirte de tus pecados, de arrepentirte de seguir el camino y volver a Dios que te está llamando el día de hoy. Hoy es el día de confiar en Jesús, quien aplasta el enemigo, quien rompe cadenas. Hermano, amigos, vengamos a Él. Si no has entregado nunca tus pecados, entrega tus pecados el día de hoy. Si ya lo has hecho, pero has caído nuevamente entrega tus pecados al Señor. Tu vergüenza, tu culpa es recibida por Él. Y ahora puedes recibir la nueva vida que solamente Él puede dar. Al acercarnos, hermanos, a Génesis 3:15, no estamos leyendo un mito, no estamos leyendo una metáfora, estamos siendo testigos del primer anuncio del Evangelio. Dios no nos dejó sin esperanza ningún segundo. Desde el momento en el que el hombre y la mujer pecaron, el Señor los llama y les da una esperanza. En el mismo instante en el que el pecado entró, la gracia ha hablado. Y esa palabra de esperanza tomó forma, tomó rostro, tomó carne. Al cumplirse el tiempo nacido de mujer, dice Pablo. El Hijo vino al mundo no para mejorar nuestra situación. Jesús no vino para que viviéramos una vida súper, ultra, mega cómoda. Jesús vino para redimir y para restaurar tu vida. Él enfrentó al enemigo que nosotros no podíamos enfrentar. Él resistió la tentación que nosotros no podíamos resistir. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él venció la muerte que nosotros estábamos condenados a vivir o a morir. La serpiente mordió, pero Cristo aplastó. Fue herido, pero Él ganó. Murió, pero resucitó.
Y todo lo que se perdió en el Edén, Cristo lo está restaurando. Nuestra identidad, nuestra relación con Dios, nuestra esperanza y nuestra eternidad solamente está en las manos de aquel que fue anunciado en Génesis 3:15. Por eso, hermanos, la Navidad no es solamente ternura, es una guerra anunciada. No es solamente un niño en un pesebre, es el Hijo que vino a aplastar al enemigo. Navidad no es solamente una historia bonita, es la culminación de la primer promesa hecha a la humanidad de que vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Así que hoy, mientras miramos en este versículo, Génesis 3:15, la promesa cumplida en Jesús, recordemos algo, hermanos. Navidad es el cumplimiento de una promesa. Vendrá uno que vencerá al enemigo y restaurará todo lo perdido. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, el día de hoy. Gracias porque podemos leer en este pasaje, Jesús, que desde el mismo instante, Señor, en el que caímos en pecado en el Edén, extendiste gracia, Señor. Hablaste gracia no solamente a Adán y a Eva, sino al resto de la simiente, al resto de la humanidad, que enviarías a uno que aplastaría la cabeza de esta serpiente, que tomaría el control y restauraría todo aquello que el pecado había hecho que se perdiera. Por eso, Padre, el día de hoy te damos gracias. Por eso, Dios, el día de hoy te agradecemos por esta esperanza que diste desde el mismo instante en el que la humanidad cayó. Y ahora, Padre, oramos por aquellos, Señor, que nunca han puesto su fe en Jesús. El día de hoy, si hay alguien, Señor, que el día de hoy en su corazón necesita entregar su vida a ti, Señor, te pido, Padre, pon tu espíritu en su corazón, arrepentimiento en su corazón, convicción de la necesidad tuya, Señor, en su corazón, para que pueda venir, entregar sus pecados y declarar que solamente Cristo es el dueño de su vida. Padre, a quienes estamos aquí y hemos pecado, como lo oramos hace unos minutos atrás, Señor, ayúdanos a cada día, Señor, a entregarnos, confiando que tú eres nuestro abogado fiel y justo para perdonarnos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Así que, Padre, te agradecemos por Cristo Jesús, el único que nos hace libres de la muerte y del pecado. En su nombre oramos.